Dios les bendiga, buenas tardes. Les saluda una vez más su hermano, su amigo en Cristo, el pastor Eleuterio Prieto, pastor de la iglesia Roca de la Salvación, aquí en la pequeña ciudad de Maragua, en el estado de Washington. Estamos aquí para seguir con nuestras clases. La clase de hoy será basada en el capítulo 9 de nuestro libro que se titula Entendiendo el llamado de Dios. Pero el día de ayer, la clase pasada, hablamos sobre el capítulo 8, sobre el llamado del apóstol. Hoy vamos a enfocarnos en nuestra clase en el capítulo 9 sobre el tema el llamado del profeta. O sea que vamos a estar estudiando lo que son los 5 dones ministeriales. Pero para comenzar necesitamos orar y pedirle a Dios la dirección, la guianza y la revelación. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por este tiempo que nos prestas, de poder, Señor, estar en este lugar, Señor, para dar esta pequeña clase, Señor, y que pueda ser de bendición para cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén. Como les dije, vamos a estar enfocados en el capítulo 9 del libro Entendiendo el llamado de Dios y sobre el llamado del profeta. En el Antiguo Testamento, eso es lo que podemos ver en las Sagradas Escrituras, que un profeta era un anunciador, era un proclamador y un exhortador. Bíblicamente, un profeta era un portador, un portavoz de otro, conforme al capítulo 7, versículo 1 al 2 del libro de Éxodo. El profeta era el encargado de llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel y en algunas ocasiones a otras naciones vecinas. El ministerio más antiguo es el ministerio del profeta y podemos decir que es el más sobresaliente en el Antiguo Testamento. En los tiempos de la ley y antes de la ley no se encuentra el ministerio del apóstol ni tampoco el ministerio del evangelista, sencillamente porque no se predicaba el evangelio. Ahora se necesitan los dones ministeriales porque se predica el evangelio y porque se necesitan pastores, profetas y evangelistas y maestros. Ahora, podemos mirar que en la Biblia nos enseña que había 12 profetas menores que tenían el ministerio de profeta y que siempre estaban profetizando dentro del pueblo de Israel, pero también tenemos 5 profetas mayores, o sea, 12 profetas menores, y siempre estaban profetizando dentro del pueblo de Israel. Y podemos mirar que en Jeremías capítulo 9, versículo 1 al 2, y luego el capítulo 20 del versículo 9 al 10, el nombre Jeremías significa Jehová exalta. Jeremías comenzó su ministerio 70 años después del profeta Isaías. Dios lo llamó al ministerio profético en el año 13 del reinado de Josías, conforme al capítulo 1, verso 2 al 10 del libro de Jeremías. Su ministerio duró cerca de 50 años, porque incluso después de la caída del año 586 a.C., siguió profetizando en Egipto. En el tiempo de la gracia, los tiempos en los que estamos viviendo, todos los dones ministeriales son de mucha importancia para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, conforme a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque en los últimos tiempos ha habido mucha ignorancia y mucho abuso sobre este precioso ministerio del profeta y el ministerio del apóstol. Ha sido tanto el abuso que hasta en varios lugares se ha comercializado. Por eso debemos de enseñar a los creyentes sobre el perfil de este ministerio, porque hay mucha diferencia en profetizar y ser un profeta, lo que le dije en la clase pasada. Un profeta que tiene su llamado, ese llamado es permanente. No es lo mismo como una persona, que en una persona se manifiesta el don de profecía,
So, no es lo mismo, una vez más, no es lo mismo que se manifieste el don de profecía en una persona o que la persona tenga el ministerio de profeta. Porque el ministerio de profeta es permanente y el don de profecía no es permanente, es temporal, o conforme al Espíritu Santo le plazca manifestar en quién, cuándo y cómo el don de profecía. Ahora vamos a mirar un poquito sobre el profeta en el Nuevo Testamento. Conforme a las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento se menciona también el ministerio de profeta. En el libro de los Hechos podemos mirar que de Jerusalén descendían profetas a la iglesia que estaba en Antioquía. Entre ellos estaba uno llamado Agabo, que profetizó que vendría una gran hambre en toda la tierra. Después de que se juntaron provisiones, porque se esperaba esta hambre en toda la tierra, las mandaron por medio de Bernabé y Saulo a los hermanos que estaban en Judea. La Biblia dice en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. O sea que se cumplió la profecía de este profeta llamado Agabo, que profetizó ya en tiempos de la gracia. Después podemos mirar en Hechos 13, 1 al 2, otra vez que en Antioquía de Siria había profetas y maestros, y entre ellos estaba Bernabé y Saulo. La Biblia dice en Hechos 15, 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, es lo que dice la Biblia, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahora en Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9, la Biblia también nos enseña que Felipe el evangelista tenía 4 hijas que eran profetisas. O sea que profetizaban. Lo que podemos ver en todos estos pasajes bíblicos es que dentro de las iglesias siempre estaba trabajando muy fuerte el ministerio profético. Un profeta dentro de la iglesia es un exhortador, aunque no se manifiesta el don de profecía. Un profeta es un predicador para la iglesia, el cual presenta un mensaje claro y directo, conforme a lo que miramos en Mateo capítulo 14, versículo 1 al 5. El ministerio del profeta se hace manifiesto, especialmente cuando la iglesia está pasando por una crisis espiritual. Cuando viene Dios y usa a uno de sus profetas para traer un mensaje a su iglesia. Hay mucha diferencia entre el ministerio de profeta y la manifestación del don de profecía, y eso ya le expliqué un poquito. Aunque no estamos en el punto de hablar de los dones de manifestación, sí voy a mencionar algo sobre esto. El don de profecía es una manifestación del Espíritu Santo a través de algún creyente sin que éste tenga el ministerio de profeta, y aunque no sea un predicador. O sea que viene a manifestarse el don de profecía en un creyente, no importa si no es un predicador, simplemente sea salvo y sea una persona que no esté en pecado, una persona que practique la santidad, una persona que esté activa en la obra de Dios, que tenga temor de Dios. Entonces el Espíritu Santo va a manifestarse en esa persona, aunque no sea un predicador esa persona. Ahora mire esto muy importante. Sin embargo, el ministerio del profeta es una función que tiene el creyente llamado por Dios para que lo ponga a funcionar como predicador, exhortador y consejero. Ahora, pero tenga cuidado con los profetas falsos, porque conforme a la Biblia hay profetas falsos en estos tiempos, muchísimos, hay muchos. La Biblia está llena de referencias donde podemos encontrar muchos falsos profetas que profetizaron dentro del pueblo de Israel. En Jeremías 23:30 dice: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras
cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Y si usted sigue leyendo los otros versículos más adelante, usted se dará cuenta que estos profetas profetizaban sueños mentirosos y hacían errar al pueblo de Israel con sus mentiras y sus lisonjas. Y yo siempre le puedo decir a usted con toda libertad es que un profeta nunca viene con un mensaje suave o diciéndole a un pastor o a un siervo de Dios, oh, dice el Señor que estás bien, dice el Señor que vas caminando bien. No, ¿por qué razón Dios no manda un mensaje de esos? Porque por costumbre o por naturaleza el hombre atiende a que se le meta la vanagloria cuando dice, oh, Dios me ha dicho que voy bien, oh, gloria a Dios que me ha dicho, me ha mandado un mensaje, me ha mandado un profeta para que me diga eso. La mayoría de mensajes de un profeta es, viene a exhortar, viene a reprender, viene a hablar y decir, arregla tu situación, porque Dios dice que no estás haciendo las cosas bien. Otra vez, porque el hombre por naturaleza atiende a vanagloriarse y el enemigo es muy astuto y es cuando viene a entrar a querer a meter engaño dentro de la iglesia. Hoy en día hay muchos profetas con ese tipo de mensajes. Oiga, hermano, cuidado, y viene y le dice a la gente, oh, dice Dios que ha sufrido mucho y dice Dios que no te preocupes, que Él está contigo y te va a sacar adelante. Y hay veces que hasta las mismas personas que les han profetizado han dicho, eso que dijo ese hombre o esa mujer definitivamente no es de Dios, porque todo lo que me dijo no es nada cierto. Y muchas veces son influenciados por las apariencias que ven, o los rostros que ven, o cualquier otra cosa, pero nunca son dirigidos por el Espíritu de Dios. Estos profetas le dicen a la gente que van a ser prosperados si hacen un pacto con Dios. Están diciendo, Dios dice que si haces un pacto y que si siembras en este ministerio, Dios te va a bendecir. Usted debe saber que bíblicamente ninguna bendición viene solo porque Dios quiere mandarla. Simplemente dice Dios, yo voy a mandar una bendición. No, toda tiene algo que Dios está diciendo por qué lo va a hacer. Cuando Dios quiere bendecir a su iglesia es porque Dios quiere glorificarse. Y si no, no la va a bendecir. La iglesia no le va a glorificar a Dios. Dios no va a bendecir la iglesia. Porque todo el plan es, en todo lo que Dios quiere hacer, es que su nombre sea glorificado. Y si el nombre de Dios no va a ser glorificado, Dios no va a obrar de esa manera. Y no para que el llamado profeta se haga rico con un mensaje mentiroso. En Lamentaciones 2:14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravios. Fíjese, el pueblo estaba pasando por pecado, estaba cometiendo pecado, y Dios le dice, tus profetas vinieron y no te hablaron en contra de tu pecado, sino que vinieron hablándote sino que te predicaron vanas profecías y extravios para que el pueblo de Dios no se arrepintiera. Te vinieron a decir que estaban actuando perfectamente bien cuando sabía ellos mismos que estaban en muchos problemas delante de Dios. Profetas falsos en los tiempos de la gracia. El Señor Jesucristo lo advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. El pastor, juntamente con su liderazgo, es responsable. Oiga bien, pastor. Yo y usted como pastores, juntamente con el liderazgo, somos responsables de cuidar de esta clase, de cuidarnos o de cuidar la grey de esta clase de personas. Fíjese lo que Pedro dice en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Puedo hablar mucho más de esto, pero usted debe de pedirle al Señor espíritu de discernimiento para que pueda discernir estos falsos profetas que andan profetizando mentira. Para concluir, no me vaya a malinterpretar. No estoy en contra del ministerio de profeta. Creo lo que dice Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Creo en el ministerio profético. Y creo que hay profetas en este tiempo también. Pero hay muchos falsos profetas también. Y nosotros somos los responsables cuando les damos parte a que profeticen dentro de nuestras congregaciones y vengan a profetizar a veces mentira. Que cuando es de Dios se va a cumplir y se puede sentir que hay unción en la persona y no solamente viene a decir palabras influenciadas por sus sentimientos o por lo que mira o por lo que algo le platicaron. Dios bendiga a los profetas que profetizan en el nombre del Señor y que Dios los ha enviado. Y si hay un mensaje duro que Dios lo ha dado, suéltenlo en el nombre del Señor para edificación de las vidas y para que el nombre de Dios se glorifique. Pero si llega por ahí un falso profeta, pídale al Espíritu Santo espíritu de discernimiento para discernir y repréndalo en el nombre del Señor, porque en estos tiempos hay muchos engañadores. Por eso Pablo le dice claramente a Timoteo que en los posteriores tiempos cuando le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Dios te bendiga y Dios te guarde. Corre este video por favor. Síguenos en Facebook, Roca de la Salvación, en YouTube. Allí vas a encontrar las dos cuentas, Prieto Ministries y Eleuterio Prieto. Y allí va a salir donde los puedes encontrar también por Twitter. También allí están nuestros videos. Dios te bendiga y Dios te guarde.